Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Carolina Now. Yo soy periodista corresponsal de Primer Impacto en Univisión. Para aquellos que no me conocen, pero me imagino que si están en las redes es porque ya me siguen y saben pues quién soy. Y nada amigos, les cuento que esto es una nueva plataforma, un nuevo proyecto interactivo que hemos estado trabajando para poder traerles pues las notas del día, empoderarnos, compartir lo que son grandes ideas de diferentes personas, dar información de fuentes creíbles, ¿no? Dentro de todo esto que está pasando, esa locura que estamos viviendo, esa nueva vida, si podemos llamarla así, que por supuesto, además de que tiene muchas partes negativas, también nos deja muchos aspectos positivos. Pero bueno, dentro de todo hay mucho temor entre la población y pues para eso estamos aquí, para poder hablar con veracidad de lo que ocurre y también inspirarlos y pues compartir, como dije anteriormente, esas tremendas ideas que nos pueden pues ayudar a todos. Y quiero comenzar hablándoles un poco sobre lo último que ha pasado en el día de hoy con el tema del coronavirus. Y hoy, para que sepan, se cumplen 100 días desde que la Organización Mundial de la Salud recibió o fue informada de los primeros casos de coronavirus en China. Y hablando de cifras, para entender cómo está todo esto más o menos tanto a nivel global como en Estados Unidos, les cuento que los casos globales ya son más de 1.5 millones. De esos, 90,000 muertes, esto a nivel global, y más de 340,000 personas pues que se han recuperado. Esa es la buena noticia. Hablando de Estados Unidos, donde vivimos y donde sé que está la mayoría de mis seguidores, les cuento que aquí hay unos 450,000 casos o más de 450,000 casos, estoy leyendo las cifras para no equivocarme, son muchos números. Se habla de más de 15,938 muertos en Estados Unidos, 15,000, más de 15,000 personas muertas, y los recuperados son más de 24,000 personas. Los números todavía son preocupantes, aún así las autoridades han dicho que poco a poco estas medidas de aislamiento están viéndose los efectos, los resultados positivos, pero que no debemos de bajar la guardia. Aún así les comento que la autoridad máxima en lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, muy respetado, él dijo que a pesar de todo esto que estamos viviendo, cuando pasemos esta etapa, aún así recomienda que las personas sigan manteniendo conductas como por ejemplo de no darle la mano a otras personas, y también el tema de lavarnos las manos con frecuencia, que es algo que evidentemente va a cambiar. Y él también habla sobre que para el verano se supone que estemos poco a poco volviendo a lo que es la normalidad, entre comillas, un proceso que será poco a poco, no será de golpe, no es que un día nos van a decir, ya, mañana todos pueden abrazarse y salir, no, será un proceso lento, pero poquito a poquito. Para el verano él dice que se supone que estemos ya regresando a eso que todos queremos. Por supuesto, esto puede cambiar. Estamos rastreando la situación minuto a minuto. Entre otras noticias que hacen titulares en el día de hoy con el tema del coronavirus es el tema del desempleo. Ya el 10% de los estadounidenses se consideran desempleados y hubo un aumento enorme en las últimas 3 semanas. Más de 16 millones de personas, 16 millones han perdido sus trabajos. Esto desde que comenzó esta crisis del coronavirus en Estados Unidos, que es aproximadamente hace 3 semanas, 16 millones. Esto rompe los récords de cifras registrados en la recesión del 2018, del 2008, y estos son números que son verdaderamente preocupantes. Sabemos que el sistema está colapsando. Hay muchas personas que no pueden aplicar a estas solicitudes de desempleo porque la internet no da abasto. Hay empleados de estos centros de desempleo que manejan estos casos que dicen que están recibiendo alrededor de 1,000 llamadas cada 2 horas. Es un número impresionante. Hay muchas personas afectadas, y hablando de los afectados, aunque algunos dicen que el coronavirus no discrimina por la categoría social, pues al parecer no es tan así como muchos piensan. Hay una enfermedad mucho más grave que el coronavirus, que lleva mucho tiempo, que es la pobreza, y por supuesto aquellos que son más pobres siempre son los más afectados en estas crisis. Y lo digo porque han salido cifras de varios estados, son cifras preliminares, ¿no? De quiénes son los más afectados, quiénes son los que están falleciendo por este virus. Y el estado de Nueva York lanzó unas cifras donde dicen que el 34% de los muertos en ese estado son latinos, 34%, seguido por la comunidad de afroamericanos, donde el 28% de los afectados, de los muertos, son afroamericanos. Y cuando hablamos de estos números, hay que recordar que para muchos expertos, incluso para el propio alcalde de la ciudad de Nueva York, no el gobernador, sino el alcalde, dice que esto se debe a la desigualdad. Hay desigualdad en estos grupos, y también hay que tomar en cuenta que los latinos tienden a vivir en casas
más pequeñas, con más personas, juntos, tienen empleos que muchas veces tienen que tomar el transporte público para poder llegar, y en el transporte público evidentemente no se obedecen completamente estas normas de distanciamiento social porque es muy difícil. Y pues esta es la realidad que viven muchas personas. El estado de Nueva York ha aumentado el número de pruebas que se pueden hacer en zonas de bajos recursos para poder ayudar, ¿no?, con esta situación que está pasando. Pues las víctimas mortales en su mayoría son hispanos en el estado de Nueva York, una cifra preocupante. Y hablando de eso, también es importante recalcar que los hispanos, al igual que los afroamericanos, son grupos que lideran la mano de obra, lo que son empleos esenciales. Estamos hablando de empleados en los supermercados, la mayoría son hispanos, servicios del hogar con las familias, construcción, limpieza, medios de transporte, en el transporte la mayoría son afroamericanos. Estas son cifras oficiales. Me hubiera encantado tener las gráficas para mostrárselas. Prometo que voy a actualizar más el programa para poder traerles elementos más interactivos para que lo puedan visualizar, pero es importante resaltar eso, ¿no? Son grupos que muchas veces son discriminados, que sufren más las consecuencias de este tipo de situaciones por la realidad que ellos viven. Como les mencionaba, algunos viven en pobreza, tienen que utilizar otros medios que no tienen tantas opciones como otra gente. Sin embargo, son los que lideran los empleos que son esenciales en nuestro país. Sin ellos, sin nosotros los latinos y estas comunidades minoritarias, no podríamos hacer muchas cosas. Así que gracias por lo que hacen y por favor vamos a aportar más, ¿no?, para que estos grupos no sean los más afectados dentro de estas crisis que estamos viviendo. Y bueno, también quiero comentarles, como les decía, yo trabajo en Primer Impacto, y antes de seguir, déjame saludar brevemente, aquí estoy viendo sus comentarios, a todos los que se están conectando conmigo a esta hora. Saludos a todos, a Luis, Silvestre y los que están acá. Estoy viendo todos los mensajes que me están escribiendo. Ahorita vamos a tener a una invitada especial para hablar sobre un tema y quiero que me manden sus preguntas para poder incluirlas en lo que es este segmento que estamos haciendo. Pero les comentaba, Primer Impacto. Bueno, pueden entrar a primerimpacto.com, univisionnoticias.com, para que vean toda la cobertura que hemos estado haciendo sobre el coronavirus. Hoy precisamente trabajé un reportaje, una nota muy humana sobre un hombre que vive en la Florida y hispano, trabajo esencial. Él trabaja en una empresa que se llama FarmShare, dándole comida a los más necesitados, a las personas que han perdido sus trabajos. Y como tiene que exponerse a toda esta gente, él tiene miedo de contagiarse con el coronavirus. En su casa vive su suegra, sus 3 hijos, su nieto, algunos con enfermedades, condiciones preexistentes como por ejemplo el asma, y él no los quiere infectar. Entonces él ha optado por vivir en una caseta de campaña en el patio de su casa, evitando todo tipo de contacto con sus familiares para que ellos estén bien. Es una historia muy conmovedora, una historia de amor, lo que es el amor por la familia, muy bonita, que los invito a que la vean en primerimpacto.com y también en univisionnoticias.com. Esas notas humanas que dentro de la tragedia y del sacrificio que puede estar haciendo esa persona nos dejan un buen sabor, porque nos demuestra lo que los seres humanos somos capaces de hacer por otros, y que al final del día el amor sobrepasa todo y opaca cualquier situación que pueda ser negativa. Y bien, no quiero hablarles mucho más sobre estos temas. Por supuesto, la idea es traerles siempre las notas últimas de lo que está pasando. Hoy voy a hacerlo un poco más corto, es nuestro primer programa y estoy como probando las aguas, a ver cómo nos fluye todo. Pero hablando de otros temas, hay preocupación entre muchas personas porque temen que escasee la comida o los alimentos esenciales con toda esta crisis del coronavirus. A ustedes no sé si les pasa, van al supermercado de repente en la tarde, van a buscar huevos, algún alimento que necesitan y ya no hay, o no le dejan comprar tanta cantidad de un solo artículo, los limitan, entre otras cosas. A mí me pasa todo el tiempo. Si no voy temprano en la mañana, no consigo lo que estoy buscando en muchos supermercados. A raíz de esto, hay mucha gente que ha estado teniendo la iniciativa de empezar a crear sus propios huertos o sus propios sembradíos, no sé cómo le llamarían, en sus casas con alimentos básicos para ellos poder tener eso en caso de que algo pase. Y trayendo ese tema, quiero contarles algo rapidito sobre lo que le llaman los Jardines de la Victoria. Para la época de la Primera Guerra Mundial, se implementó algo que se llama Jardines de la Victoria o Jardines de Guerra, que básicamente era que el gobierno de Estados Unidos le pedía a la gente que hicieran eso mismo, crear sus propios huertos. Esto debido a que había demasiada
petición de alimentos cuando empezó la Primera Guerra Mundial y cuando Estados Unidos se involucró en ella. Ellos tenían que suplir comida a los países que estaban apoyando en Europa, entre otras cosas. Entonces incentivaron al pueblo a que hiciera eso. Y pues hay personas que piensan que eso es una grandiosa idea, y como para muchos esta crisis del coronavirus es la guerra de nuestros tiempos. Es como estar en tiempo de guerra. Vamos a crear entonces nuestros propios huertos también, como aquellos tiempos de la Primera Guerra Mundial, para tener nuestras cositas en caso de que la comida no esté presente, no haya comida o haya alguna escasez o no tengamos algo que estamos buscando. Pero para hablarnos sobre este tema, quiero invitar a una persona muy especial que la conocen ustedes hoy y la conozco yo también al mismo tiempo. Déjame traerla por acá, me disculpan un momentico, vamos a ver si esto me funciona. Ahí está Tara Rodríguez. Hola Tara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Tara, gracias por tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupada. Hicimos tantos cambios, ¿no?, para poder hacer esta entrevista, pero aquí estamos. Aquí estamos y hola a todo el mundo que esté sintonizando por las redes. Miren, Tara es boricua. Ella es de Santurce. Ella inició una organización o una entidad que se llama el Departamento de la Comida o el Departamento de la Food. Y esto surgió después justo del huracán María, cuando en Puerto Rico se comenzó a ver mucha necesidad en cuanto al tema de la alimentación. Pero Tara, cuéntanos tú, ¿qué es el Departamento de la Comida? El Departamento de la Comida es un colectivo sin fines de lucro, no es un departamento gubernamental, pero tiene ese nombre más bien como para que los individuos y las comunidades puedan tener más con muchos distintos temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, que significa que nosotros podamos tener acceso y control sobre comida saludable. Nosotros realmente llevamos desde el 2010, hemos repartido muchos vegetales y cajitas semanales, tuvimos un restaurante, todo vegetariano y vegano, que se suplía en su totalidad de agricultores locales de Puerto Rico. Y entonces llevamos más o menos desde el huracán María, como habías mencionado, y a todos los boricuas que están escuchando. Obviamente Puerto Rico, por diferentes razones, hemos pasado por huracanes, hemos pasado por terremotos, ahora estamos pasando el corona, hemos tenido que pasar las medidas de austeridad también. Los boricuas llevamos ya muchos años viendo cómo nosotros podemos entonces tomar control sobre el acceso a nuestra comida, y específicamente el tema del alimento me parece bien importante, ya que el virus del corona afecta directamente nuestro sistema inmune, que significa que mientras más saludable nosotros podamos estar y nuestros cuerpos, mejores chances tenemos de sobrevivir este virus. Así mismo es, tú lo has dicho, mientras más saludables podamos estar y más control sobre lo que consumimos, que es primordial, más sólidos estamos por si acaso nos toca el coronavirus, que es algo que uno nunca sabe. Hemos visto que afecta a todo el mundo de todas las edades y de distintas maneras. Entonces, Tara, te pregunto, en caso de que uno quiera hacer su propio huertito en la casa, primero quiero saber qué es lo que podríamos sembrar. ¿Cuáles son las cosas que realmente se pueden sembrar en una casa? No importa si el patio es muy grande o muy pequeño, y que nos sirvan para alimentarnos, además de una especie, por ejemplo, porque normalmente uno siembra que si cilantro, cosas así, pero que sea comida. ¿Qué podremos sembrar en las casas? Pues yo lo quisiera llevar hasta unos pasos más atrás. Ok, Algo que yo creo que es importante para todo el mundo ahora mismo saber, y en Puerto Rico por lo menos la situación es que como aquí se lleva practicando por ya varias semanas la cuarentena y el distanciamiento social y físico, aquí las personas en los supermercados tardan mucho en estar en la fila. La comida no necesariamente se acaba en todos los lugares, pero sí se ha visto limitada. Lo que sí ha habido, que es una nota muy positiva, es que más personas están contactando a agricultores locales. O sea que una de las cosas que yo digo, mientras podamos entonces crecer comida en nuestros balcones, en nuestros patios, en la ventana, en donde sea que podamos tener una esquinita con sol, a la misma vez es sumamente importante que podamos también hablar con nuestros vecinos, averiguar quiénes son las personas que siembran alimentos en mi comunidad, quiénes son las personas que tienen patios, que tienen frutos,
Y una cosa que llevamos haciendo aquí, desde el huracán María aprendimos esto, es que hay unos pasos a corto, mediano y largo plazo. Ok. Y a lo del corona también es sumamente importante que no todo se va a dar en 2 días. Pero esta plantita, por ejemplo, que está aquí, ya va por 2 semanas. Y esta plantita comenzó de este paquetito de semillas que nos regalaron y esto tú lo siembras, tarda un poquito, quizás es algo a mediano o largo plazo, pero me parece importante que ahora con el corona podamos todos empezar parte de este proceso que algunas veces es largo. Nosotros lo que llevamos haciendo es promoviendo la distribución y el intercambio de semillas, semillas de todo tipo. Y dependiendo de dónde tú estés, no es lo mismo Miami que Nueva York que Puerto Rico. En Puerto Rico aquí yo estoy sembrando gandules, en Brooklyn hay algunos boricuas que lo siembran, pero son otros vegetales y otras cosas que se pueden sembrar. Eso todo depende de dónde tú estás y estoy segurísima que donde está todo el mundo hay un conocimiento de lo que pueden crecer. Y Tara, hablando de esas cosas, es como que no es que tú tienes que hacer todo tu huerto en la casa y llenarte de plantas, sino como dices, hablar con la comunidad, con el vecino, de repente con los 3 vecinos más cercanos, decir, vamos a hacer esto juntos, tú puedes sembrar tal cosa porque tienes un espacio más grande, yo siembro lo otro, y comparten el alimento, es algo que es una realidad. Uno pensaría que de repente suena loco o para algunas personas es una cosa extraña, no todo el mundo está acostumbrado a eso, pero se puede hacer y funciona. Hay personas que lo han hecho. Sí, y yo quisiera agradecer a todos los agricultores y todas las personas que por años han estado alimentando, ¿no? Ahora es un momento en donde más individuos se están dando cuenta de que no están conectados con su alimento. O sea que yo creo que algo de lo que nosotros estamos tratando de fomentar, más allá de que se distribuyan semillas y de que crezca, es que puedas entonces conectar más con el alimento local. Algo que nosotros llevamos haciendo aquí, obviamente yo estoy en cuarentena, hace como 20 minutos me sonó el teléfono de que no puedo salir de mi casa, estoy en un apartamento, aunque yo sí tengo acceso a una finca en donde estamos sembrando más cosas. En mi apartamento yo tengo muchas plantas de este tamaño y las voy acomodando poco a poco. Esto es un Black Eyed Pea, por ejemplo. Tengo semillas de gandules que recolecté esta tarde antes de que cerrara la cuarentena y entonces hoy paso por el proceso esta noche para, ¿verdad? Aburrido es el que se aburre, sacar todas estas semillas para luego entonces sembrarlas. Nosotros estamos distribuyendo semillas a diferentes personas en Puerto Rico, agricultores, individuos, personas que están aprendiendo, personas que nos envían semillas de vuelta y estamos enviando diferentes tipos de semillas para que tú experimentes a ver cuál te funciona en tu casa o en tu balcón. Estas semillas las estamos distribuyendo en distintos sobres bajo una campaña que nosotros llamamos que no se pierda la semilla. Y que no se pierda la semilla significa también que no se pierda nuestra salud, que no se pierda nuestra esperanza, que no se pierda la cosecha y que nosotros podamos sentirnos dentro de todo este caos que sí tenemos control y podemos tener un impacto positivo y que esta comida cuando crece puede ser compartida con las demás personas que no necesariamente pueden crecer. O Y sea que como dices, el control de la alimentación, que es lo más importante. Sin alimentación no somos nada. Y, sí. y Tara, quiero volver a la pregunta que te hice al principio. No sé, ¿qué tú recomiendas que uno pueda crecer en su patio o en su casa como alimentación que puede ser clave para uno estar Sí, sano, comer algo? pues hay muchas hierbas medicinales que sí son importantes para el sistema inmune, específicamente dentro de lo que es el coronavirus. Y hay muchas de esas hierbas medicinales ayudan a mantener el sistema, que aunque parece que es solamente como para sazonar algo, se pueden hacer infusiones, que son teces calientes con estas hierbas para ¿Cómo cuál? mantener el sistema inmune. Yo aquí estoy utilizando lo que llamamos aquí en Puerto Rico el poleo. Estoy utilizando mucho la moringa, que es un árbol, que tanto la flor como la semilla. Hay diferentes tipos de albahaca que también son importantes. En mi caso, yo estoy utilizando la que llamamos la albahaca santa o tulsi.
En cuanto a cosas que uno puede sembrar en su casa, sumamente importante reconocer que un árbol de aguacate o de mango tarda años y años, pero hay otras cosechas que pueden tardar de 7 a 8 semanas. Así que tienes que buscar cosechas que se puedan dar en un periodo de tiempo más corto y que también se puedan dar en espacios más pequeños. Aquí después del huracán María, muchas personas hicieron planes, obviamente se les tumbaron todos los palos y todos los árboles grandes con el huracán, pero no necesariamente eso, sembrar esos árboles de nuevo iba a ayudarnos a corto o mediano plazo. Así que muchas personas buscaron semillas de hojas verdes, mucho kale, por ejemplo, que crece en un periodo mucho más corto y ocupa mucho menos espacio. Los cebollines, hay personas que pueden crecer ajo, cebolla, remolachas, rábanos. Calabaza es algo que no tarda mucho, aunque sí la calabaza ocupa mucho espacio. Y ya dependiendo de dónde tú estás, podría recomendar qué fruto sería bueno o qué vegetales, pero yo recomendaría como siempre ir a donde las personas mayores, que son quienes saben más que nosotros los jóvenes, y preguntarles qué era lo que te ayudaba con la gripe antes, con el catarro, qué era lo que te ayudaba cuando sentías fiebre, qué prácticas tú utilizabas antes de las generaciones que nosotros estamos mucho más acostumbrados a que si me siento mal me voy a meter una píldora. Así es. Puede ayudarnos en tiempo de crisis y no solamente como alimento de comida, sino para mantener nuestro ánimo alto, para mantenernos refrescados, para filtrar nuestra agua, para mantener el oxígeno en nuestro apartamento o en nuestro hogar. Y O sea que también, todas estas eh, son cosas que yo he ido aprendiendo de mis vecinos y de mis mayores. no, es genial, incluso también es una gran idea para educar a nuestros hijos. Por ejemplo, yo soy con mi niño tiene 3 años y medio, es muy pequeñito, pero aún así, ayer mismo estábamos plantando lo que era pues el frijolcito que se pone en el vasito con el agua y la servilleta para enseñarle cómo crece una planta. Y yo creo que si un adulto se motiva en la casa a hacer su propio huertico con sus plantitas y sus alimentos, puede de una vez usarlo como herramienta educacional para sus niños, explicarles cómo se hace, puede ser también una actividad recreativa, además que creo que hasta alivia el estrés y la ansiedad que estamos viviendo en estos momentos, porque siempre que uno está teniendo contacto con la naturaleza y haciendo este tipo de tareas, uno se relaja dentro de todo. Así que también es algo terapéutico, por decirlo así. Sí, y el bregar, el trabajar con semillas es definitivamente algo terapéutico y definitivamente algo educativo, porque muchas personas jóvenes ni siquiera saben de dónde viene su comida. Algo que también nosotros hemos estado haciendo es compartiendo historias de diferentes personas alrededor de Puerto Rico, el Caribe y Estados Unidos y cómo ellos están aportando hacia nuestra soberanía alimentaria. Hay muchas personas que no necesariamente pueden crecer plantas en su hogar porque no tienen acceso, pero esas personas sí pueden ayudar a trabajar con las semillas y quizás entonces luego enviárselas a alguien que sí las puede sembrar. Hay muchos Claro. diferentes aspectos que todos los ciudadanos podemos trabajar en No, cuanto a nuestro alimento. y Tara, quiero traer un comentario que hace Willy Alegría en las redes sociales que dice que es muy cierto. Él dice, los supermercados también están adulterando los precios. Entonces, es otro punto. Cuando hablamos del control de nuestro alimento, si vemos que hay una alteración de los precios que están muy costosos por todo lo que está pasando, el tú tener tus propias cositas, pues te ayuda, ¿no? A tener ese control como tú bien lo mencionabas. Sí, o sea, es importante mirar a tu alrededor y pensar que en cuanto a distanciamiento físico y social, es posible dar una caminata por donde tú vives y chequear qué hay a mi alrededor que sea alimenticio. Nos sorprendería mucho que las plantas más medicinales son las que a veces crecen de las aceras. Así de resilientes son las plantas medicinales. Cosas importantes, identificar, ¿tú conoces a alguna persona que crece comida? Pues vamos ahí, ahora es el momento de llamar a esa persona. Número uno, agradecer. Y número dos, contactarle. Quizás esa persona puede crecer comida para ti también. Quizás Claro. esa persona tiene algo que tú puedas ayudarle desde tu casa.
desde, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos cuarentena desde las 7 de la noche. Así que yo hasta que me acueste tengo horas de trabajar con semillas y estamos enviando cajitas a amistades, a grupos. Muchas personas que tienen patio están pasando la cuarentena en su patio y reconectando otra vez con la naturaleza, que me Tara, parece algo sumamente beneficioso y positivo dentro de estos momentos. así es. Y Tara, si las personas quieren comunicarse con ustedes, de repente conseguir las semillas a través de ustedes o tener más información, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿A dónde pueden ir? Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama el Departamento de la Comida. Tenemos en Instagram es @el Departamento de la Food, FOOD. Tenemos también nuestro correo electrónico es info@el Departamento de la Comida.org. Y si buscas en Google el Departamento de la Comida, de seguro caes en nuestro sitio web. Muchas personas que nos están escribiendo, que no necesariamente son de Puerto Rico, les estamos conectando con otras personas y grupos que están más cercanos a su área. Y algo que nosotros llevamos haciendo, conectando particularmente después del huracán María, por el hecho de que los abastecimientos de alimentos pararon de llegar a la isla y la isla estaba destruida de todas sus cosechas, es que comenzamos lo que llamamos una biblioteca de semillas, en donde yo literalmente en vez de libros tengo diferentes variedades de semillas para el momento que yo necesite sembrar esta cosa o esta cosa. Y la biblioteca de semillas es algo que también tú puedes empezar en tu propia comunidad. Que si les interesa más, algo más de eso, en nuestra página web hay una información en PDF, tanto en inglés como en español, que habla sobre la soberanía de semillas y bajo el hashtag que no se pierda la semilla, que es una campaña educativa y también una campaña de acción para que todas las personas durante estos momentos se involucren más con crecer alimentos, que sí va a ser importante en los próximos meses. Así es, y no sabemos cuánto va a durar esto, aunque las autoridades dicen que para el verano deberíamos estar regresando poco a poco a la normalidad, no sabemos. Mira en China lo que está pasando, están regresando a la normalidad, pero ahora están viendo que hay casos de personas que incluso ya se curaron y se están volviendo a contagiar o están volviendo a dar positivo, hay como un segundo brote, entonces esto es muy ambiguo, todavía estamos aprendiendo mucho sobre esta enfermedad y no sabemos lo que va a pasar, así que hay que estar preparados y esto no es por asustarlos, no es que estamos diciendo es el fin del mundo, hagan sus huertos, no va a haber comida, no es eso. Es que es una realidad. También hay que mencionar las personas que trabajan en los farms. Aquí en el sur de la Florida ha habido un problema porque por temor a contagiarse no están yendo a recoger los cultivos, entonces se están perdiendo y esos cultivos no están llegando a los supermercados. Entonces también eso es otro issue, otro problema aparte, pero tiene que ver con todo esto de la alimentación. Pero nada, Tara, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu información, por todos esos consejos. Recuerden seguirlos en el Departamento de la Food. Creo que están así en redes sociales, ¿no? El Departamento de la Food. Departamento de la Food en En Instagram o el Instagram. Departamento de la Comida y cualquier cosa que te avisen que yo estoy aquí a la orden para cualquier otro consejo que haga falta. Tara, sembraré mis cositas y te envío una foto para que la veas y me digas si voy bien. Envías tu dirección y te paso un sticker de una vez de que no se pierda la semilla. Gracias, Tara, muy amable, gracias por tu tiempo. Aquí voy a despedirme de Tara, vamos a ver, aquí estamos. Bueno, amigos, la idea de esto es que poco a poco sigamos informándonos sobre diferentes temas. Me gustaría que me escribieran las sugerencias de temas que quisieran tocar. A mí me gustaría hacer esto bastante noticioso, donde podamos también discutir situaciones que están pasando, poder invitar a personas, autoridades, las personas que están supuestas a cuidarnos, a hacer su trabajo, ¿no? Para cuidar a la población y pues hacerle las preguntas que todos queremos saber. Poco a poco vamos a ir añadiendo temas y quiero eso, que me envíen sus ideas y sus comentarios. Como les decía, es nuestro primer segmento, estamos poniéndolo a prueba y por supuesto cualquier consejo siempre es bien recibido. Para los que se conectaron más tardecito, quiero comentarles brevemente el resumen de lo que estábamos hablando. Siguen aumentando los casos de coronavirus en el país. New York sigue siendo el foco principal de contagio en los Estados Unidos. Ha habido muchísimos muertos, el desempleo sigue aumentando, ya el 10% de los estadounidenses está desempleado, cifras récord.
hay colapso en el sistema, algunos estados están tratando de implementar nuevas aplicaciones para ayudar a estas personas. Los cheques, los famosos cheques del gobierno ya se empiezan a salir próximamente. Sabemos que no todos van a poder beneficiarse, por ejemplo, inmigrantes indocumentados no podrán beneficiarse de esto. Si eres una persona menor de 18 años que vives con tus padres, tampoco te podrás beneficiar de esto. Y hay otros puntos que, por supuesto, en univisionnoticias.com también tenemos información sobre ese tema. Pero antes de despedirme, quiero cerrar diciéndoles unas palabras en las que he estado pensando en estos días. Y es que cuando la pandemia acabe, es importante recordar el temor por no encontrar productos básicos, ¿no? El no tener esos alimentos, el aburrimiento por no ir a la escuela, por no ir a la universidad, ¿no? El temor a proteger nuestra salud, el temor a no saber si el sistema de salud te va a garantizar tu bienestar. Todas esas cosas que estamos viviendo hoy día, muchos países y muchas regiones las sufren sin tener que tener una pandemia global. Es su lucha diaria. Ahora que lo estamos experimentando, pues por esta pandemia, es importante que una vez todo esto pase, lo recordemos y seamos agradecidos por todo. Agradecidos por cada abrazo, agradecidos por cada ida al cine, agradecidos por hasta el tráfico, el commute, como le dicen en inglés cuando vamos al trabajo. Todo es importante, la salud, lo más valioso. Hay que ser agradecidos por cada detalle, cada cosa que tenemos, porque we take everything for granted. Lo tomamos todo como por hecho, porque sí, porque está, porque tiene que ser, y no es así. Hay muchas personas pasándola muy duro, y no solamente en momentos de pandemia, sino siempre. Antes de irme, quiero, gracias a todos los que se conectaron, saluditos. Por supuesto, como les dije, sigan enviándome sus comentarios y sus sugerencias. Espero volver a conectarme con ustedes próximamente, en unos días. A ver si cuadro eso como algo fijo cada día de la semana, o si lo hacemos diario, o si lo hacemos una vez a la semana. Todavía no lo tenemos claro, pero sus comentarios son muy importantes para saber cómo vamos a evolucionar con este segmento que hemos creado ahora en medio de toda esta crisis global. Así que nada, recuerden esas palabras, ser agradecidos, agradecidos. Y cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, porque dicen que nunca vamos a volver a la normalidad absoluta como era antes del coronavirus, pero la normalidad de las cosas cotidianas, del día a día, seamos agradecidos. Agradecimiento. Esa es la palabra del día de hoy. Así que gracias por conectarse conmigo. Les mando un gran abrazo y, por supuesto, muy pronto les aviso ya cuando tendremos nuestro próximo segmento de Carolina Now. Y, por supuesto, síganos en las plataformas de Univision Noticias. Chao.